Israel acorralado. Israel aparece acorralado. Tras la euforia inicial de los primeros días después del ataque sorpresivo y trapero de Israel contra Irán, afectando objetivos militares, pero también civiles, los medios de comunicación occidentales hegemónicos comienzan a presenciar que Israel aparece en una situación extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque la respuesta iraní a ese ataque inicial está generando día tras día consecuencias devastadoras en Israel, en el propio territorio israelí. Esta situación, esta derrota, este fracaso de las Fuerzas Armadas israelíes, este fracaso militar de Israel, no nos posiciona más cerca del final de este conflicto, sino que, por el contrario, determina que la participación estadounidense aparezca inevitable. Presenciaremos en poco tiempo más el inicio de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 249 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, como siempre, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba para la difusión de nuestros análisis críticos y contra la incesante y permanente censura en esta plataforma. Israel en una situación extremadamente compleja. Israel acorralado. En el día de ayer, ataques fuertes, duros, precisos de Irán contra la ciudad de Haifa. Aquí algunas de las imágenes. Tremenda la imagen. Pleno centro de Haifa después de los ataques contra Tel Aviv en los días anteriores, contra el puerto más al norte de Israel. El día de ayer, Haifa. Aquí una imagen interesantísima por lo descriptiva, lo ilustrativa de la situación actual en el duelo entre los interceptores israelíes y los misiles balísticos iraníes. A los costados, la presentamos una vez más, a los costados, todas esas esquelas de humo provenientes de los interceptores israelíes, de las distintas capas de defensa, el Iron Dome o el domo de hierro o cortina de hierro o como la llamen en español, el sistema de la onda de David, el sistema Arrow 3, bueno, varios sistemas en distintas capas de interceptación. Ninguno de ellos puede determinar la intercepción del misil y por ahí, exactamente por el medio, ese puntito blanco descendiendo sin problemas, sin obstáculos, para generar un tremendo impacto en pleno centro de la ciudad de Haifa. Esto el día de ayer. También en el día de ayer, en el día de hoy todavía no comenzaron los ataques iraníes, probablemente comiencen de aquí a poco, en cuestión de horas nada más.
En el día de ayer, solo que un poco más tarde, también ataques iraníes contra precisamente los interceptores, las lanzadoras de los misiles antimisiles de los también. Esta una lanzadora de el Iron Dome, el domo de hierro, cortina de hierro, nunca recuerdo la traducción al español. Iron Dome la llaman los israelíes y los estadounidenses. Aquí la salí 2 y ahora un tercero. Atención, cuarto, a la búsqueda de algo, y ese algo aparecerá en escena muy pronto. Ahí apareció ese algo. Apareció el misil buscado por esos sistemas de intercepción precisamente encima de la lanzadora. Destruido. Lo presento una vez más porque esto es interesantísimo para el análisis militar. 1, 2, 3, cúpula de hierro. Ahí me ayuda Gato Negro. Nunca puedo recordar la traducción al español, lo llaman Iron Dome en inglés. Cúpula de hierro, no domo de hierro, la traducción literal. Esta, una lanzadora de precisamente de esta capa más inferior, ¿sí? De la capa más inferior de las 3 capas de defensa, la de más arriba con los THAAD estadounidenses, la de más abajo del Iron Dome, supuestamente israelíes, pero en realidad construidos por Boeing, también estadounidenses, con lanzadoras ubicadas a lo largo de todo el territorio israelí, destinadas a cohetes y misiles de corto alcance, incluso pueden en algún caso realizar la intercepción de drones. Por eso los lanzamientos 1, 2, 3 y 4 al misil balístico iraní, ni cosquillas a ese misil. Atención, ahora va, ¡pum!, a descender el misil y determinar la destrucción de este nodo defensivo. Todavía no comenzaron los ataques de hoy, porque en la última semana los iraníes abandonaron la estrategia de ataques nocturnos y comenzaron con una estrategia de ataques a lo largo de las 24 horas, pero en horarios distintos, para no generar acostumbramiento en la población y de esa manera, naturalmente, generar un efecto mucho más disruptivo en la gente permanentemente a la espera de las alarmas para abandonar sus trabajos y comenzar, sí, la protección en los búnkeres, ¿verdad? Por aquí, nada más y nada menos que el propio Netanyahu recorriendo las ruinas de estos lugares. Alguien, un año atrás, bueno, un año atrás, alguien con 2 dedos de frente sí podría haber vaticinado esto, podría haber vaticinado la capacidad destructiva de Irán, podría haber vaticinado ataques terribles contra Israel como estos, pero bueno, alguien sin la voluntad de la guerra total como este señor. ¿Por qué el año pasado sí? Bueno, porque el año pasado, después de las 2 provocaciones israelíes, primero el ataque contra el consulado iraní en Siria, y posteriormente, bueno, el asesinato del líder político de Hamas, como así también un ataque contra territorio iraní el año pasado. Los iraníes respondieron el año pasado de la manera más moderada posible, ¿sí? Con un anuncio previo de sus ataques en 2 oportunidades, primero después de lo del consulado y después en la segunda oportunidad tras los ataques israelíes y el atentado contra el líder de Hamas en Irán, en la propia Teherán. Respondieron con ataques anunciados previamente a través de Omán para generar una respuesta exactamente simétrica sin generar una escalada.
En la segunda oportunidad, a pesar de esa moderación, realizaron ataques exitosos contra bases militares israelíes a pesar de las defensas israelíes, ¿sí? Con lo cual cualquier persona más o menos prudente y con dos dedos de frente podía vaticinar que si moderadamente podían eso solo como botón de muestra, efectivamente en el futuro, en el caso de un enfrentamiento directo, Irán podría responder con muchísima más fiereza. Nosotros lo vaticinamos acá. Ellos no. ¿Sí? Ahora bien, años atrás, estas imágenes de un Israel destruido aparecían impensables. Impensables. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, las palabras del alcalde de Haifa, el alcalde precisamente de la ciudad portuaria de Haifa, alcanzada por este misil mostrado en el primero de los videos, desesperado llamando a la paz. ¿Sí? Un poquito de Foreign ministers, President Trump right now has said he's going to wait 2 weeks before he makes a decision what to happen next. What are you hoping for from these different diplomatic pieces? Peace. El presidente Trump dijo que esperará 2 semanas. ¿Qué está esperando usted de estos esfuerzos diplomáticos? That the peace treaty will come out of it. And President Paz, responde el alcalde de la ciudad atacada por los misiles iraníes. Paz, que celebren un acuerdo de paz y que un acuerdo de paz surja de esos esfuerzos diplomáticos. Trump waiting 2 weeks to make a decision. What do you think about that? It's too much. Why? ¿Qué le parece que espere 2 semanas Trump para esto? Y responde el alcalde, es demasiado. Because we have no time. You see what's going in the middle time. ¿Por qué demasiado? Porque no tenemos tiempo. Mire lo que está sucediendo en Medio Oriente. Mire lo que está sucediendo aquí. Well, there's more destruction. They have to sit now and negotiate and decide. Hay más destrucción. Deben buscar ya mismo un acuerdo de paz. Alcalde de Haifa, con cara de desesperación después de ese ataque. ¿Sí? Más imágenes de la situación en Israel y las presentamos porque los medios occidentales recién están ahora comenzando a caracterizar la situación como una situación difícil para Israel después de días y días y días de ¡qué espectacular la victoria israelí con su ataque sorpresivo y determinante, descabezando a las fuerzas militares iraníes, destruyendo los misiles de Irán, destruyendo las supuestas bombas atómicas? De repente, ¡pum!, el cachetazo y despabilando a la realidad, despabilando frente a la realidad descrita y analizada aquí desde el primer día de los ataques. Aquí Netanyahu, esto, ¿cómo presentarlo? En el marco de estas recorridas por las zonas afectadas, en las cuales, lo acompaña un ejército de guardaespaldas, aún así los insultos de la gente alrededor totales, permanentes, ¿por qué comenzaste esta guerra contra Irán? Bueno, etcétera, etcétera. Pero además, el grado de alienación de este señor, atención, esto traducido gracias a la gente del Ojo, muchas gracias a los colegas, a esta reflexión de él sobre las pérdidas sufridas por los afectados en Israel por estos ataques y la referencia a la boda de su hijo. יש אנשים שלצערנו גם נהרגו, משפחות ששכלו יקירים. אני מאוד מעריך את זה. כל אחד מאיתנו נושא מחיר אישי. זה לא פסח על המשפחה שלי. כן, פעם שנייה שבני אבנר, בגלל איום טילים וירי טילים, מבטל חתונה. Mi hijo canceló su boda. Su hijo, por cierto, viviendo en Miami, protegido hasta los dientes por la seguridad del Mossad. En Miami, bien lejitos de cualquier peligro. En Miami, cancelada la boda. בוודאי מחיר אישי יקר לו, וגם לארוסתו ולמשפחתנו. וגם אני חייב להגיד...
altísimo el precio. Cancelada la boda de su hijo, por cierto. Él comenzó los ataques un día domingo, si no recuerdo mal, la primera vez, y la boda planificada para ese día. Así que evidentemente lo de la planificación de la boda falso, porque él estaba enterado del inicio de los ataques porque él promulgó la orden. Así que además mentira, pero qué desvergüenza, por favor, además de genocida descarado. Bien, más imágenes recogidas de distintos lugares, no puestas así en los grandes medios, pero sí recogidas de distintos lugares como demostración de esta situación verdaderamente muy difícil para Israel, muy compleja. Atención a estas imágenes. Esta, la fila para la salida de Israel, de ciudadanos israelíes, desde a través de la única forma posible en este momento. Recuerden la prohibición para la salida de israelíes a través de líneas aéreas, como así también a través de los pasos limítrofes terrestres. Completamente prohibido por las autoridades israelíes, solamente abierto el tráfico fluvial, mayormente a Chipre, compañías de ferries. Los tickets, los pasajes, los boletos con precios exorbitantes, incluso con un mercado negro de reventa, más de $10,000 cada uno de estos tickets, habitualmente con un valor infinitamente menor a eso. Pero claro, la gente desesperada por abandonar Israel en esta situación. Esta es la situación. La recepción en Chipre, como así también vista la recepción en un aeropuerto de Francia, poco antes de la prohibición de la salida, nada amistosa esta gente, ¿sí? Manifestantes a favor de la liberación de Palestina, esperándolos con cánticos, banderas y, bueno, algunos reproches a estos señores, pero en concreto está la situación extremadamente difícil, extremadamente difícil. Y si no quieren acompañar mi propia palabra, mi propia perspectiva de esto, bueno, aquí, por ejemplo, muchas gracias a Patricio el Sabio por el super sticker. Aquí, por ejemplo, el mensaje del día de hoy del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. Atención. Según el Times of Israel, una de las publicaciones en inglés de Israel, una de las más importantes, esto traducido al español por el navegador, el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, ellos las llaman Fuerzas de Defensa israelíes, aunque, bueno, de defensa bastante poco cuando acometen ataques no provocados. El jefe de las Fuerzas Armadas israelíes advierte a los israelíes que deben prepararse para una campaña prolongada contra Irán. Una campaña prolongada contra Irán. El primer ministro visita un instituto científico alcanzado por un misil del, entre comillas, régimen malvado, así lo llaman. Y aquí la descripción, el señor Eyal Zamir afirma que Irán tenía 2.500 misiles al inicio de la campaña y que estaba previsto que alcanzara los 8.000 en 2 años. Fuentes militares indican, bueno, que Israel no se está quedando sin interceptores. Ah, ¿no? Bueno, qué raro que no están pudiendo realizar intercepciones de nada. Ya están realizando un racionamiento de los interceptores extremo, además de que va descendiendo la capacidad de intercepción, ¿no? La tasa de intercepción cada vez más baja. Según él, 2.500 misiles, según el propio Netanyahu, bastante más que eso, 28.000, según Netanyahu en declaraciones. Quizás 28.000 exagerado, quizás 20.000, quizás 10.000, cualquiera de esos valores tremendamente superior a la capacidad defensiva de Israel. Y atención aquí a las palabras. Bueno, el subrayado desapareció lo subrayado hace un ratito. Un segundo de paciencia.
Por aquí, lo de la campaña prolongada. Aquí. Las fuerzas de defensa de Israel, es el nombre de las Fuerzas Armadas israelíes, están preparadas para esto. Cada día que pasa, nuestra libertad de acción se amplía y del enemigo se reduce, lógicamente. Estas son las declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero atención a esto. La campaña no ha terminado. Si bien hemos logrado resultados significativos, aún nos esperan días difíciles y debemos permanecer alerta y unidos hasta que la misión concluya. Días difíciles y una campaña prolongada. Después de la euforia de los primeros días de ganamos, fin, muerte al régimen de los ayatolas, destruidas sus bombas nucleares, sus misiles. Bueno, el ayatola vivo, el régimen intacto, los misiles descendiendo como pepinazos sobre la cabeza de los israelíes y las instalaciones nucleares todavía a 100 metros de profundidad bajo la roca. Así que nada de los objetivos buscados. ¿Cuál es la situación en términos militares? Bueno, la presentábamos hace unos días. Comenzó un duelo de resistencia después de este ataque inicial sorpresivo, trapero, no provocado de Israel, y ciertos daños considerables debido precisamente a la sorpresa, pero los iraníes pudieron reactivar sus defensas, pudieron reactivar su capacidad de respuesta también, y a partir de entonces comienza efectivamente este duelo de resistencia, este desafío de resistencia, esta lucha, igual que en Ucrania, ¿sí? Una lucha de atrición, pero en términos aéreos, ¿sí? No de combates directos sobre el territorio como en Ucrania, sino de misil contra misil, dron contra dron, bomba contra bomba y, naturalmente, el trabajo correspondiente de las defensas antiaéreas de ambas partes. Una guerra de desgaste aérea. Ahora bien, ¿dónde aparecen los factores determinantes? ¿Dónde aparecen los nodos débiles, los puntos débiles de las partes? Bueno, en primer lugar aparecen en las defensas antiaéreas israelíes, hasta hace no mucho tiempo presentadas como inexpugnables, las mejores del mundo, no atravesables y cuántas pavadas escuchadas por ahí. Bueno, esas defensas, por un lado, presentan existencias cada vez menores, municiones en el arsenal, stock, acumulación de municiones, existencias cada vez menores, debido a que nunca fueron ningún tipo de defensas de este tipo presenta la capacidad de respuesta a una cantidad tan grande de misiles como así también de drones. Imposible. Ni siquiera, ya no solo no pueden, no fueron generadas para eso siquiera, ¿sí? Cada vez menos misiles interceptores, a pesar de la ayuda de Estados Unidos. El otro día un envío de municiones en este sentido, pero aún así insignificante. Cada vez más lanzadoras destruidas, cada vez más satélites destruidos y cada vez también una tasa de intercepción menor. Esto incluso lo presentaban analistas militares occidentales. Según ellos, la tasa descendió del 90% inicialmente al 65%. Ni 90 ni 65, las dos mentiras. Nunca pudieron determinar la intercepción del 90% de los proyectiles iraníes, siempre menor a eso, pero descendió muchísimo y es el reconocimiento, independientemente de la mentira de la cifra absoluta de 90-65, en realidad seguramente de 50% a prácticamente nada la situación actual, es el verdadero descenso, pero hasta ellos reconociendo esta baja, ¿sí? ¿A qué responde esto? Bueno, cuestiones técnicas, en primer lugar, a
el tipo de misiles disparados en los últimos días por Irán, mucho más modernos, todos ellos balísticos y por ende con muy escasa probabilidad de intercepción para Israel. También responde a el aprendizaje llevado a cabo por los iraníes con muchísimos lanzamientos de prueba, determinando las posiciones, las formas, los momentos de las defensas para después realizar ataques efectivos a donde quieren sin ninguna forma de intercepción. Es el primer factor, ¿no? La escasez de los misiles y la pérdida, perdón, de los misiles interceptores iraníes y la pérdida de efectividad. Y por el otro lado, la contraparte, bueno, las existencias de misiles ofensivos de Irán, ¿sí? Si de un lado, cada vez menos defensas y del otro lado, la incógnita de cuántos más misiles aparecen en Irán a disposición de los iraníes. En los últimos días realizaron muchos menos ataques. Esto puede responder a distintas cuestiones. Por un lado, a lo referido en la última transmisión 2 días atrás. Por un lado, el hecho de que muchos de esos arsenales aparecen bloqueados por los ataques contra las bases militares ubicadas en la superficie, sin afectación de los arsenales subterráneos a cientos de metros bajo tierra, pero con las entradas obstruidas, especialmente en las bases militares ubicadas más cerca de Israel, las más atacadas, las más al oeste. Esa es una de las posibilidades. Por otro lado, el hecho de que están acometiendo ataques con armas más modernas, ¿sí? Primero despacharon todo lo que no querían, despacharon masivamente todos los viejos misiles, los drones, un montón de cosas acumuladas ahí, ya un poco obsoletas. Bueno, eso lo despacharon en masa. Y ahora comienzan más quirúrgicamente con ataques específicos. Por cierto, a propósito de lo dicho sobre la obstrucción a en las entradas a estos depósitos subterráneos, en los últimos días presenciamos ataques de drones israelíes contra las máquinas excavadoras, contra las palas de carga, las palas cargadoras, removiendo esos escombros y los propios drones atacando en esta lucha de los iraníes por la extracción de esos misiles debajo la tierra y de los iraníes queriendo la salida de esos misiles y esos lanzadores y los israelíes queriendo precisamente la obstrucción o la continuidad de esta obstrucción, de estas entradas destruidas, ¿sí? Una vez más, además de este problema de la obstrucción de las salidas, la cuestión de los misiles más modernos, entonces sin necesidad de masividad. Y en tercer lugar, una cuestión estratégica asumida por Irán de no acometer con todo su armamento a Israel en esta fase por cuestiones políticas y militares. ¿Cuáles las cuestiones políticas y militares? Bueno, básicamente las siguientes. En primer lugar, Estados Unidos va a participar de forma directa. ¿Sí? Estados Unidos va a participar de forma directa, para mí, de forma inminente. Ahora lo vamos a presentar en un rato. Por ende, ¿cuál es el sentido de despachar las reservas de misiles contra Israel si pronto deberán comenzar ataques con esos mismos misiles contra muchos más objetivos, ubicados en lugares, por cierto, mucho más atacables por Irán, como por ejemplo las bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudita, en Omán, en Abu Dhabi, en la frontera entre Jordania, Irak y Siria, esa frontera ese punto tripartito entre Jordania, Irak y Siria, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Todos países ubicados mucho más cerca que Israel y mucho menos defendidos, ¿sí? Eso es una cuestión lógicamente militar, pero después una cuestión política o político-militar ligada a lo siguiente. ¿Qué quería Netanyahu desde el principio? Un ataque fuerte
quería en realidad la destrucción, naturalmente, de las instalaciones nucleares, de las instalaciones misilísticas y la caída del régimen. No pudo nada de eso, pero a la vez quería también, de alguna manera previendo ese fracaso, la participación estadounidense desde el primer día. Y Estados Unidos, si bien participó indirectamente, o si bien participó directamente, pero sin ataques llevados a cabo por las propias Fuerzas Armadas estadounidenses, participó, recuérdenlo, participó a través de la inteligencia provista a Israel para los ataques, participó a través del apoyo aéreo para el repostaje en vuelo de los aviones israelíes recorriendo 1.500 kilómetros antes de poder comenzar los ataques, y participó y participa interceptando los misiles de respuesta iraníes. Pero bueno, Netanyahu desde el día 1 quería la participación directa con un ataque conjunto, con Estados Unidos participando directamente en los ataques, realizando ataques de forma directa. Y si Irán acometía una respuesta brutal desde el primer día, iba a generar, lógicamente, muchísima destrucción, imágenes tremendas en Israel el primer o el segundo día de esta guerra, y eso podía representar, podía parecer como excusa para la indignación de los medios occidentales y de las sociedades occidentales y el ingreso inmediato de Estados Unidos. Entonces determinaron los iraníes no, poco a poco, generando además, esta también una razón de la disminución de los ataques a lo largo de los días, generando además un conflicto de desgaste, como lo caracterizábamos antes, un duelo de resistencia, de larga duración, en el cual Irán presenta todas las condiciones para la victoria. ¿Por qué? Bueno, porque exactamente igual que entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál es la única chance de un poder militar mucho más pequeño, mucho más limitado contra un poder militar mucho más grande, contra en realidad un poder no solamente militar, sino un país pequeño, presentémoslo de esa manera, un país pequeño contra un país mucho más grande? Bueno, la única chance aparece en un ataque sorpresivo inicial, determinante, decisivo, y que eso genere el colapso de ese país más grande. Porque si en realidad no pueden eso, comienzan una guerra en igualdad de condiciones a largo plazo y el país, con más territorio, con más población, con más misiles, tarde o temprano conquistará la victoria. Lo presenciamos en la guerra entre Ucrania y Rusia, en realidad entre la OTAN y Rusia, pero bueno, con Ucrania como monigote de la OTAN, como marioneta de la OTAN, y acá también un ataque fuerte inicial de Israel, euforia y demás, pero a partir de entonces los iraníes comienzan esta estrategia de la muerte por los 1000 cortes, o dicho de otra manera, una estrategia de guerra de desgaste, aéreo, no terrestre, pero estrategia de guerra de desgaste al fin. Pic, 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 como una gotita cayendo sobre la roca todos los días, ataques todos los días, destrucción, sin una salva fenomenal de 1000 misiles en un día, pero todos los días destrucción. Y en ese escenario, con 92 millones de habitantes, con un territorio enorme, con un arsenal misilístico gigante, con misiles escondidos bajo la tierra, con la eventual participación a lo largo de un conflicto extendido en el tiempo cada vez mayor de China, de Rusia, incluso posiblemente también de Pakistán, aunque bueno, lo de Pakistán siempre dual. Bueno, esa es la estrategia de Irán. Pero retrocedo al argumento. ¿Cuál es la situación después de los días iniciales de euforia israelí y estadounidense? Esta guerra de desgaste y, en este contexto, Irán claramente a la cabeza. De hecho, pudieron incluso reactivar sus defensas a lo largo de los días después de ese golpe inicial, los iraníes. Y por cierto, esto de la superioridad aérea israelí absoluto, el control de los cielos, todo mentira.
todo mentira. Esto de no, desde el primer golpe inicial, Israel presenta una superioridad aérea total, control de los cielos, los aviones iraníes recorren los cielos sin, sin ningún obstáculo. Mentira. Falso, totalmente falso, de principio a fin. Eventualmente, el primer día en estos ataques, los aviones israelíes pudieron recorrer alrededor de entre 100 y 200 kilómetros dentro del espacio aéreo iraní. No más que eso. No más que eso. De hecho, primero, la supuesta destrucción de las defensas antiaéreas, en realidad, no responde a la realidad. Las imágenes documentadas presentaron la destrucción de 10 lanzaderas, nada más. Todo lo demás, lanzaderas de misiles interceptores. Todo lo demás, falso. Pudieron reactivar posteriormente las defensas antiaéreas y cada vez más. Segundo, ¿por qué estoy presentando argumentos de por qué esto del control aéreo israelí en realidad representa una mentira, representa una falacia? Número 1, no pudieron generar la destrucción de las defensas antiaéreas en su conjunto de ningún modo. Las están reactivando sucesivamente. Número 2, los ataques israelíes, después de ese primer día del ataque sorpresa, los están realizando con misiles Blue Sparrow, unos misiles israelíes balísticos aire-tierra, misil balístico aire-tierra, un misil lanzado por un avión, algo parecido al Kinsal, solo que el Kinsal con velocidad hipersónica, estos no, un misil lanzado desde un avión, pero con una trayectoria balística, ¿sí? Misiles grandes de 1900 kilos cada uno y un misil balístico, por ende, con un alcance considerable. Estos más o menos categorizables como misiles balísticos de medio alcance, con un alcance de entre 1500 y 2000 kilómetros. Por eso, no presenciamos, no fue documentado un solo video de aviones F-35, F-15 o F-16 israelíes sobre cielos iraníes después de ese primer día, y por el contrario, fueron documentados muchísimos restos de tanques de combustible adicionales y propulsores de estos mismos misiles. Estos misiles van abandonando a lo largo de su trayectoria parte de su estructura, la parte de la propulsión, y donde aparecen esos tanques de combustible para los F-15 israelíes y los restos de estos misiles de camino a Irán, precisamente sobre Siria y sobre Irak. ¿Sí? Por ende, están realizando los israelíes los pocos ataques todavía en curso, los están realizando con los aviones disparando desde Siria y desde Irak. No desde los cielos iraníes. Mentira lo de los cielos iraníes controlados por las fuerzas aéreas israelíes. ¿Sí? Esta es la evidencia. Por cierto, ¿recuerdan cuando después de la caída de Al-Assad, con el establecimiento de al-Gulani, con los cortacabezas, ex Estado Islámico en Siria, comenzaron los israelíes no solo la toma de una mayor parte de los altos del Golán, en parte ya ocupados antes, pero ahora mucho más, sino que comenzaron un ataque contra toda la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas sirias, antes bajo el gobierno de Al-Assad, y por sobre todas las cosas de las defensas antiaéreas sirias dejadas ahí, abandonadas tras la caída de Al-Assad. Bueno, ¿qué querían con eso? Querían esto. Querían la destrucción de las defensas en Siria para más tarde poder recorrer, sí, ahora libremente los cielos de Siria, lo cual antes tampoco podían, a pesar de defensas relativamente viejas de Siria, pero tampoco podían recorrer impunemente los cielos de Siria. De hecho, los ataques contra Siria los realizaban desde el propio territorio israelí, desde el aire del territorio israelí.
Esa destrucción de esas defensas generó la posibilidad de esto, de que ahora desde Siria y desde Irak despachen estos misiles Blue Sparrow de hasta 2.000 kilómetros de alcance, disparando hacia afuera. Por otro lado, también aparecieron imágenes, básicamente estoy realizando este análisis a partir de las imágenes de los objetivos destruidos por Israel en Irán, imágenes difundidas por los propios israelíes, por las propias fuerzas aéreas israelíes, esas imágenes con una cruz en el medio como un objetivo y una imagen en blanco y negro con un visor térmico y la imagen de alguna manera en movimiento, ¿sí? Como temblando de alguna manera hasta que cada vez más cerca y destruido el objetivo. Bueno, esos los visores, esos los sistemas de direccionamiento precisamente de estos misiles, de los Blue Sparrow, de los misiles de Lila, otro tipo de misiles, o de Laila, así lo llaman. Estos misiles, otro de los misiles utilizados, estos misiles de crucero aire-tierra, también disparados por aviones, con un alcance de 250 kilómetros, por lo cual pueden generar impactos en todo el borde, ¿sí? Desde el borde de Irán hacia adentro 250 kilómetros. Puede que alguna incursión aérea sí genere una pequeña penetración de 100 kilómetros muy poco en términos de un avión cazabombardero en un territorio tan grande, una cuestión de segundos, 100, 200 kilómetros, para el disparo de estos misiles de Lila o de Laila, lo llaman en inglés. Estos son unos misiles mucho más chiquititos, aire-tierra, pero de crucero y con la capacidad de generar también monitoreo aéreo. Presentan esa capacidad, lo llaman misiles merodeadores, como los drones merodeadores, estos drones girando y girando en el aire hasta la caída, también lo llaman drones kamikaze. Bueno, estos misiles también, disparados desde unos aviones, comienzan a realizar vueltas, ¿sí? A lo largo de un radio de 250 kilómetros hasta que determinan un objetivo y ahí descienden. Y esto controlado en tiempo real. Esa es la menor cercanía de los aviones israelíes a el espacio aéreo iraní. Eso es lo más cerca, ¿sí? 250 kilómetros, nada más que eso. Y después, para los objetivos más fuertes, están realizando disparos con misiles balísticos ya más grandes, tierra-tierra, intercontinentales, conocidos como LORA, L-O-R-A, como la esposa del loro, LORA, bueno, es el nombre. Estos son unos misiles con un alcance de 430 metros, 430 kilómetros, misiles balísticos de corto alcance, disparados evidentemente también desde los países lindantes, no podrían desde Israel. Así que otra de las mentiras del análisis militar occidental, esto de la superioridad aérea, la supremacía aérea, todo mentira, y el análisis correcto, de la guerra de resistencia, de desgaste, y en ese contexto, hasta el momento, Irán con más misiles ofensivos que Israel con interceptores defensivos. Esa es la situación. Y por eso las palabras, y perdón si de repente en esto de lo militar a veces aparezco un poco excesivamente técnico, pero estas cosas van determinando el contexto después de las decisiones políticas y militares. Esta es la situación de acorralamiento de Israel, y por eso precisamente el apuro, la premura de Estados Unidos para participar. Estados Unidos debe participar si quiere el salvataje de su aliado en la región. Debe participar si no quiere la derrota israelí total, ¿sí? Por eso, como comenzaba la introducción, esta situación de un Irán más fuerte que Israel no está posicionándonos más cerca del conflicto, nos está posicionando más lejos del final del conflicto, nos posiciona de camino a una escalada por la introducción, por la
incorporación de Estados Unidos como garante último de Israel, ¿sí? De una victoria, o por lo menos de que no aparezcan como totales derrotados en este conflicto iniciado, por cierto, por el propio Israel. Si no acompañan mi mirada, ¿qué tal si presentamos los propios análisis del día de hoy de algunos analistas un poquito más serios de Occidente? Ninguno muy serio, pero aquí, por ejemplo, el análisis de Guardian. El resultado de la guerra de Israel contra Irán es incierto, incluso si Estados Unidos se une al conflicto. Dicho por The Guardian, la intervención estadounidense no garantiza que se alcancen los objetivos de Israel y puede tener consecuencias no deseadas, ¿sí? Dicho por ellos. Nosotros presentamos nuestro análisis a partir de pruebas, de fundamentos, de hechos objetivos. Cuando ellos convalidan días después nuestro análisis, evidentemente el análisis bastante cerca de la realidad, porque si ellos mismos están presentando esta situación de acorralamiento, bueno, evidentemente está la realidad. Y entonces, ¿por qué esto de las 2 semanas? Si Estados Unidos debe necesariamente participar, y si va a participar, ¿por qué esto de las 2 semanas? Bueno, distintos factores aquí. Primero, número 1, el hecho de que, por un lado, esto de las 2 semanas representa un engaño, ¿sí? Otra vez, no quieren nuestro análisis, ¿sí? De un engaño con el objetivo de que los iraníes sí, de alguna manera otra vez sorprendidos, bajando la guardia, de repente aparezcan como objetivos fáciles para un Estados Unidos supuestamente a la espera de 2 semanas. Bueno, si no quieren nuestra visión, acá la propia visión de CNN del día de hoy, atención de esto, ¿sí? El retraso de 2 semanas de Trump en la decisión de atacar a Irán deja a Israel en el limbo. Y acá un pasaje del análisis, los humos y espejos, o el humo y espejos, por cierto, un saludo a los colegas de humo y espejos, el humo y espejos de Trump, ¿sí? El título, el gobierno de Trump, ningún signo de histeria por la decisión de Trump de posponer, el gobierno israelí no ha mostrado ningún signo de histeria por la decisión de Trump de posponer durante 2 semanas un ataque contra Irán. Varios funcionarios israelíes que hablaron con CNN consideran la declaración del presidente como humo y espejos, como dijo uno de ellos, parte de un acto de engaño para mantener a Teherán adivinando cuándo Trump ya ha decidido involucrar a Estados Unidos. Un engaño, ¿sí? Esta una de las razones del porqué de estas 2 semanas. Primero. Por otro lado, otras versiones, no necesariamente contradictorias con esta, sino muy posiblemente complementarias. Días atrás, Putin llamó a Trump. Hasta ahora siempre Trump llamaba a Putin, ahora lo llamó Putin a Trump. Esto el mismo lo recordó Trump en una entrevista hace un tiempo. Y aparentemente en ese llamado, Putin habría establecido algunos puntos claros respecto a los riesgos de una escalada y a la eventual posibilidad de participación de grandes potencias, Rusia y China, en el caso de un conflicto desmadrado. Bueno, evidentemente eso habrá generado cierta reflexión en Trump y quizás este retraso, quizás no estas 2 semanas, para mí un engaño, pero sí este retraso desde hace unos cuantos días, cuando aparentemente determinaron efectivamente este ataque, la participación de Estados Unidos y el momento actual en el cual todavía no comenzó, aunque para mí va a comenzar inminentemente, pero todavía no comenzó. Entonces, no las 2 semanas explicadas por esto, pero sí estos días de retraso. Segundo elemento de análisis. Bueno, muchas fuentes
remachan el hecho de que aparentemente Trump delibera mucho sobre la posibilidad de un estancamiento de esto. Evidente, si comienzan una guerra, va a comenzar un nuevo Afganistán para Estados Unidos, un nuevo Irak, un desastre. Y Trump estaría deliberando sobre esta situación después de una campaña basada en no comenzar guerras, en no generar otra vez desastres para Estados Unidos, como para Estados Unidos, bueno, los desastres de Afganistán y de Irak generaron por sobre todas las cosas un desastre para la población civil de Afganistán, de Irán, de Siria, de Irak, de Siria, de Afganistán, etcétera, etcétera. Pero también para Estados Unidos, en términos geopolíticos, unos agujeros negros de recursos económicos, militares, humanos incluso, y el comienzo del fin de la hegemonía unipolar estadounidense. Así que por ahí quizás eso también haya retrasado a Trump unos días, más aún considerando las voces críticas cada vez más fuertes dentro de su propio electorado y dentro del movimiento MAGA, una de ellas la de Tucker Carlson, machacando muy fuertemente contra una eventual intervención en Irak. Tucker Carlson, uno de los pilares centrales del movimiento MAGA, o por lo menos del apoyo mediático al movimiento MAGA, al movimiento de Trump. Y en tercer lugar, otro de los factores para este retraso respondería, según muchos analistas militares, y esto casi seguro, respondería a la falta de preparación, de tiempo, de disposición de los recursos militares estadounidenses para comenzar un ataque. Claro, uno de los portaaviones en Virginia, Norfolk, la base de Norfolk, ahí regenerando, restableciendo sus arsenales de misiles, con algunos problemas técnicos también. Todos los otros grupos de ataque marítimo encabezados por portaaviones bien lejos, algunos en Asia-Pacífico, otros, la mayoría por Asia-Pacífico, otros en las costas estadounidenses, en la costa Pacífico, también muy lejos para poder comenzar un ataque. Los aviones ubicados en las bases de Medio Oriente insuficientes, entonces debían comenzar muchos movimientos de envío de aviones, de envío de misiles, de envío de estos grupos de ataque encabezados por portaaviones. Recuerden que no solo participan en estos grupos solamente un portaaviones, sino 2 destructores, un acorazado, bueno, muchísimos aviones, F-18, F-35, helicópteros, muchas más embarcaciones, etcétera, etcétera, bueno, de todo. Ya enviados 3. Uno ya en el lugar, el otro hace unos días cruzando el estrecho de Malaca, pero ya llegando, y el Ford cada vez más cerca. Y en el día de ayer, el envío también de nada más y nada menos que aviones bombarderos estratégicos B-2, después del envío de los F-35, después del envío de los F-16, F-22, esto de los últimos días, todo reportado aquí en el canal. En los últimos días determinaron la decisión de despachar ya armados a bombarderos B-2 capaces del transporte, los únicos capaces de el lanzamiento de las famosas bombas GBU-57 necesarias para la supuesta destrucción de los arsenales, de las centrifugadoras de uranio ubicadas a 100 metros prácticamente de profundidad. Igual con esas bombas no van a poder generar la destrucción, pues esas bombas generan en tierra 60 metros de profundidad. Ahí las existencias de estas centrifugadoras aparecen a 90 metros de profundidad y bajo roca, no bajo tierra. Y además, según un análisis visto el otro día de un geólogo, con unas capas especialmente diseñadas por los iraníes, unas capas de defensa de granito hechas en estos, por encima de estas instalaciones subterráneas con las centrifugadoras de uranio, unas capas difusoras de cualquier impacto, con lo cual ni siquiera podrían generar 60 metros de profundidad con estas bombas, sino mucho menos. Quieren el ataque con varias bombas sobre el mismo lugar, algo muy difícil
además del riesgo de la intercepción de estos aviones B-2 sobre el aire, por cierto, a propósito de la superioridad aérea. Pero según los propios estudios de los militares estadounidenses, cada bomba encima del mismo agujero hecho por la bomba anterior no genera otros 60 metros de profundidad, genera solamente 20% más de profundidad, con lo cual deberían machacar a esta central nuclear de Fordow con por lo menos 4 bombas. No pueden, por eso deliberaban sobre una bomba nuclear táctica. Hasta ahora esto por lo menos no aparece como la opción elegida por Trump, según los reportes de gente con mucha llegada a la Casa Blanca. Pero lo cierto, en concreto, desde ayer el envío hacia Guam de estos bombarderos, y vamos a presentar acá el reporte de Fox News, ayer a la noche, presentando la noticia al inicio del viaje de estos aviones en esa dirección, ya llegando a Guam en este momento, una de las bases militares de Estados Unidos en el Índico. Por aquí, efectivamente. Breaking moments ago, new reports from open source plane spotters show 6 B-2 stealth bombers. Último momento, reportes de inteligencia pública. La salida de los bombarderos B-2 furtivos from Whiteman Air Force Base in Missouri appearing to head toward a U.S. Air Force base in Guam. Desde Missouri hacia la base de Guam, base ubicada en el Pacífico, no en el Índico, perdón. En el Índico la base de Diego García. Efectivamente, en el Índico la de Diego García, la de Guam en el Pacífico, ¿sí? Por acá, un poco más este reporte. B-2 can carry 2 15-ton bunker buster bombs that could be used to target Iran. Bueno, cada uno de estos aviones puede cargar 2 de estas bombas GBU-57. Es el tamaño de estas bombas, ¿no? Estos bombarderos estratégicos enormes pueden apenas con 2. Nada más 2. Esta bestia solo con 2. Claro, 14 toneladas cada una de estas bombas. Una bestialidad. Iran's heavily fortified Fordo nuclear site. This is a second U.S. aircraft carrier will arrive in the Middle East this weekend. President Trump will return later today to the White House Foreign Intelligence. Bueno, estas bombas podrían ser utilizadas contra la central nuclear de Fordow o la instalación nuclear de Fordow. El presidente Trump va a volver a la Casa Blanca y hacer declaraciones más tarde sobre briefing. Bueno, aquí algo de análisis, algunas imágenes acá de 6 B-2 stealth bombers have left their home base in Missouri. Bueno, 6 aviones abandonaron su base en Missouri. Estas imágenes de septiembre pasado. El avión, verdaderamente la imagen, espectacular, el diseño. Un avión relativamente lento. Su capacidad ofensiva responde precisamente a la altísima altitud y su baja detectabilidad. Por eso esta forma, por eso esto de las capacidad furtiva de este avión. Si no recuerdo mal, incluso si no recuerdo mal, un avión subsónico. Velocidad máxima de este avión, si me ayuda muy rapidito Wikipedia, sí, Mach 0,95, efectivamente, 972 kilómetros por hora, ¿sí? En lugar de velocidad, acá la apuesta militar hacia la no detectabilidad y la altísima altura de vuelo de estos bombarderos. Said to be headed to Guam, which is a bit closer and a bit of an easier run to Iran. Now, Mike, that aircraft is the Bueno, después de Guam, ¿cuál es el próximo paso? Y eso es fundamental. El próximo paso después de Guam, la isla o la base militar Diego García. Vamos a presentar un poquito el mapa acá para que esto para generar algo un poco más concreto y no tan abstracto, Guam, Diego García y demás. Ahí, bien.
Missouri. Este es el lugar de salida de estos aviones. Desde ahí, ¿sí? Por toda esta zona, ¿puedo dibujitos? Sí. Toda esta zona para allá, hacia Guam. Aquí Guam, en el medio del Pacífico. Desde aquí ya podrían un ataque contra Irán, pero bueno, desde bastante lejos, ¿sí? Irán por aquí. A ver, sí. Pero, a ver si podré acomodar. Ahí, más o menos. Podrían efectuar un ataque de estas características, pero de forma muy extrema. Entonces, ¿cuál el próximo paso? De ahí hacia aquí, hacia más o menos por aquí, la isla, entre comillas, un atolón más bien. Diego García, vamos a presentar exactamente el punto. Diego García, acá. Efectivamente, ¿sí? Desde más o menos aquí hasta aquí. Desde este lugar sí pueden acometer un ataque contra Irán estos bombarderos. Bueno, de alguna manera puedo determinar la distancia desde este punto hasta aquí. 5.000, no, perdón, 2.000 kilómetros. Sí, tranquilamente pueden estos aviones, 2.000 kilómetros. Tranquilamente. Y además con la posibilidad de repostaje aéreo. Así que ya en camino, demoledores y demoledoras, estos bombarderos seguramente machacarán la base de Fordow con estas bombas, pero por sobre todas las cosas, debido a lo imposible de la destrucción de estas bases, quizás incluso con bombas nucleares tácticas, además de que el uso de bombas nucleares tácticas generaría un escenario imprevisible. A partir de entonces podrían machacar con bombas nucleares tácticas los rusos a los ucranianos, los chinos a los taiwaneses, comenzaría una carrera nuclear en todos los países del mundo, porque esa es la única forma de defensa. Si Estados Unidos puede determinar el bombardeo con bombas nucleares, si bien tácticas nucleares al fin, de quien quiera, entonces todo el mundo va a querer como defensa, como elemento disuasorio, armas nucleares, ¿no? Por eso un escenario imprevisible en ese caso. Aún así, quizás ni siquiera con una bomba nuclear táctica podrían generar la destrucción de esas centrifugadoras a 100 metros de profundidad bajo tierra. Pero bueno, más allá de eso, además de acometer estas instalaciones en Fordow, por sobre todas las cosas, Estados Unidos, mi perspectiva, va a realizar un ataque tendiente a la destrucción de cualquier base militar, cualquier sistema de defensa antiaérea, satélites, lanzadoras, bases militares, bases misilísticas y por sobre todas las cosas contra la dirigencia política y religiosa, contra la ayatolá, por sobre todas las cosas, y contra la dirigencia militar de Irán. ¿Cuál es el objetivo? Como lo llaman ellos, un cambio de régimen. Hoy el ayatolá determinó formalmente la designación de 3 sucesores, no uno, 3. 3 sucesores en el caso de que el muerto, 3 sucesores, ¿no? En línea. Si el muerto, otro, si ese muerto, otro, y si ese muerto, otro, ¿sí? ¿Posible o no lo del cambio de régimen a partir de este ataque? Para mí no. Para mí no, pero esa es la apuesta de Estados Unidos. Lo que sí, seguro, acá comienza un escenario imprevisible y de guerra generalizada en la región, con la posibilidad de la participación cada vez más directa de las otras grandes potencias nucleares. Primero de Pakistán, pero después naturalmente también de Rusia y de China. Así que recordemos a Fernando Moragón con su frase de siempre, él desde hace 2 años con esto, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Bueno, aparentemente sí. ¿Sí? Esta es la situación, demoledores y demoledoras, verdaderamente preocupante. Israel acorralado, pero de aquí a poco un ataque de Estados Unidos. Media hora comienza
comienza Juan Antonio Aguilar con su programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Recuerden, por favor, ayudarnos contra la censura. Esa es la parte de ustedes, de este trabajo de difusión de esto. Like, pulgar arriba, clic en compartir, la suscripción, naturalmente gratuita. Si nos ayudan con membresías o con a través de PayPal, muy bienvenida la ayuda, nosotros felices de la vida. Si no, simplemente difusión y difusión. Esto enviado a amigos y a enemigos, ¿sí? Para despabilar un poco las mentes, incluso de los guerreristas, despabilarlos, concientizarlos de que esto determina la supervivencia de todos, no solamente de nosotros, sino de ellos también. Así que lo más importante acá es activar esto y pacificarlo lo más pronto posible antes de una guerra y todos volando por los aires. Demoledores y demoledoras. Mañana nosotros junto a Juan Antonio, ayer con Juan Antonio Aguilar, muy buena la charla, mañana con Fernando Moragón. Tantas cosas en la programación de Demoliendo Mitos de la Política y de MP Geopolítica que a veces yo un poco confundido, con la cabeza ahí un poco cruzada. Demoledores, demoledoras, los queremos mucho, un beso y hasta mañana.